Damos gracias a Dios por poder estar acá una vez más en la casa de Dios. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Mateo. Usted sabe que seguimos con el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Dios bendiga a todos los que han podido llegar hoy día a la casa de Dios, que se dan el tiempo, que reconocen que Dios es importante, el congregarse, el reunirse, que fortalece la vida y el alma del hombre y de la mujer. Amén. Si usted lo tiene ahí, nos ponemos de pie. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ya nos queda muy poco, hermano, del Sermón del Monte, solo el capítulo 7, porque ahí termina el Sermón del Monte en el versículo 28, ya nos queda poco. Ha sido larga esta travesía, pero creo que Dios en cada uno de los versículos bíblicos nos ha ido enseñando cada una de nuestras actitudes hacia los demás. Hermano, hoy día vamos a hablar de un pecado en el cual yo creo que la gran mayoría, entre esos me incluyo, caemos con mucha facilidad, con mucha facilidad. ¿Y cuál es esto? El juzgar a los demás, el hablar de otras personas. Es algo que no agrada a Dios y que genera daño, provoca daño tanto en la persona de la cual se habla como aquel que lo está haciendo. Por eso es importante que a través de este pasaje bíblico Dios nos va a mostrar cuál debe ser mi postura hacia las acciones de los demás, ¿ya? ¿Cuál debe ser mi postura? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia las acciones de las otras personas? Amén. Como cristiano, ¿cómo debo reaccionar ante ciertas situaciones de otros? Amén. Creo que el pasaje bíblico que acabamos de leer es bastante claro, pero antes de entrar a analizarlo, lo primero que quiero hacer o que quiero dejar en claro es lo que no dice, ¿ya? Lo que no dice el pasaje bíblico, amén. Y lo primero que quiero aclarar es que Dios no está diciendo que nosotros no podemos evaluar, ¿ya? En ninguna parte del pasaje bíblico Dios nos hace un llamado a no evaluar, a no examinar. No, nosotros hoy día vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está lleno de profetas y de apóstoles falsos. Estamos llenos de cosas que son falsas y de cosas que son verdaderas. Entonces es inherente que nosotros tengamos que evaluar, tengamos que examinar nuestra vida y la vida también de los demás. Entonces, cuando Dios nos llama a que no debemos juzgar, no nos está prohibiendo el evaluar, el examinar, no, porque sería totalmente contradictorio
a todo lo que hemos venido hablando en el Sermón del Monte. ¿Qué hace Dios en el Sermón del Monte? Nos muestra la religión falsa de los fariseos, la externa, y nos hace ver la religión verdadera, que es la del corazón. Entonces, de una u otra manera, Dios a través del Sermón del Monte nos ha ido mostrando las diferencias, que diferenciemos entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no, lo que edifica y lo que no. Entonces, si Cristo nos dice que no debemos juzgar, que no debemos evaluar, sería algo totalmente contradictorio. No sé si me entiende. Amén. Es más, Dios, a través de su palabra, nos exhorta a evaluar, nos exhorta a que usemos cierto criterio en algunas decisiones o en algunos juicios que podamos tomar. Yo quiero que vaya conmigo a Gálatas, vamos a ver algunos versículos. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, más si aún nosotros, aquí está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Cómo vamos a evaluar si el evangelio es el verdadero o es otro? Haciendo un juicio, evaluando, examinando. ¿Está aquí, no? Amén. Quiero que vamos a otro pasaje bíblico. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está haciendo Dios? Nos exhorta ¿a qué? A examinar, a evaluar, a emitir un tipo de juicio referente a algunas situaciones. Ahí mismo, al ladito, en Segunda de Juan, versículos 10 y 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cómo vamos a evaluar esto? A través de una evaluación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no trae el evangelio? A través de una evaluación. O sea, Dios a través de su palabra y a través de todo el Sermón del Monte nos llama a evaluar, a examinar, a distinguir las situaciones que están a nuestro alrededor, a emitir un tipo de juicio, por así decirlo, pero más que un juicio, nos llama a examinar y a evaluar las cosas que están a nuestro alrededor. Tanto sean estas personas, instituciones, doctrinas, otras iglesias, otros evangelios. Dios nos llama a que nosotros como cristianos tenemos que evaluar. Amén. ¿Está claro? Entonces, antes de entrar, tenemos que entender esto. Dios no nos niega, en este pasaje no está negando la facultad que tenemos de examinar, de evaluar o de emitir un cierto juicio en algunas circunstancias importantes que tengamos que hacer. Sean estas instituciones, vuelvo a decir, religiones, doctrinas, lo que sea. ¿Está aquí? Amén. Pero entonces vamos a ver lo que sí dice. Ya vimos lo que no dice. Ahora vamos a ver lo que sí dice. ¿Y qué dice? Dice, no juzguéis. Eso es lo que dice. Pero ¿a qué se refiere Cristo con esto? Lo que realmente Dios nos pide
es que no juzguemos, que no nos coloquemos en el lugar de juez. ¿Me está entendiendo? O sea, en otras palabras, yo no me puedo colocar en el lugar de juez, en el lugar de Dios. No puedo acusar y no puedo condenar a otras personas por sus acciones. Puedo evaluar, puedo examinar, puedo determinar, pero no me puedo colocar en el lugar de juez y de acusar y condenar a las personas porque ese lugar no me corresponde. ¿Me logro? ¿Se ve la diferencia o no? Amén. Porque una cosa muy distinta es hacer una evaluación. Otra cosa muy distinta es acusar directamente y condenar a alguien por algo. Y eso significa que si me pongo en el lugar de juez, tengo el conocimiento, la capacidad necesaria, que mi condenación es certera, conozco hasta la intimidad de la persona, y que no es así. Amén. Así que el Señor nos ayude. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no hemos sido llamados para acusar y condenar a las personas, no. Nuestro llamado ha sido llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, por eso Cristo, a través del Sermón del Monte, le dice a sus hijos, a su iglesia: no juzguéis. Amén. No te pongas en el lugar de juez, porque esa labor, esa parte, no nos corresponde a nosotros. Nuestra parte es llevar el Evangelio. Su labor, mi labor, es llevar el mensaje, es enseñar la palabra. El que juzga, el que acusa, el que condena es Dios. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Pero lamentablemente, hermano, lamentablemente el ser humano cae fácilmente en este pecado de juzgar. Juzgamos con facilidad. Y cuando hablo de juzgar, estamos condenando, estamos acusando y condenando a las personas por sus acciones. Pero esa no es nuestra labor. Podemos evaluar, podemos examinar, pero no puedo colocarme en el lugar de juez. El único juez y el único que le corresponde juzgar al hombre y a la mujer es Dios. Eso lo dice en Salmo 9:8, vaya conmigo. Salmos capítulo 9. Versículo 8. Dice: Él juzgará al mundo con justicia. Es el único que lo puede hacer. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 67, el mismo. Salmo 67, versículo 4. Dice su palabra: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. ¿Quién puede hacer eso? ¿A quién le corresponde eso? ¿Es a quién? A Dios. A Él. Él es el único que puede juzgar. Él es el único juez. A Él le corresponde ese lugar. Pero nosotros, los seres humanos, por lo general caemos fácilmente en esta postura. Nos colocamos en el lugar de juez. Y emitimos juicio. Condenamos. Decimos: no, si ¿está aquí? Ayúdenos el Señor. Amén. ¿Usted conoce la historia de Job? ¿Está aquí? La gran mayoría conocemos la historia de Job. ¿Se recuerda lo que le pasó a Job? Job perdió todo. Y aparte de perder todo, cuando hablo de todo, perdió hasta sus hijos. ¿Ya?
El Señor le dejó la pura señora. Y hermano, y no tan solo eso, sino que más encima le vino una sarna. Lo perdió todo, estaba con sarna, hermano, y llegaron sus amigos. Y sus amigos cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo juzgaron. Algo tiene que haber hecho. Alguna maldad tiene que haber hecho. No le pudo haber pasado esto por casualidad. No. ¿Y qué había hecho Job? ¿Había hecho algo malo? No, Dios lo permitió. ¿Está aquí? Por eso nosotros caemos fácilmente en este pecado del juzgar. Podemos examinar, podemos evaluar, podemos investigar, podemos hacer un análisis, Dios nos llama a hacerlo, pero no podemos ponernos en el lugar de juez, de emitir un juicio sin saber realmente las motivaciones. ¿Está aquí, hermano? Amén. Se cuenta de una vecina que pasaba pegadita a la ventana y al frente había un matrimonio que vivía. Por la mañana salía muy temprano su esposo a trabajar y toda la semana, después que el marido se iba, llegaba otro hombre. Todos los días, 20 minutos después que su marido se había ido, llegaba otro hombre y entraba a la casa. Después de 45 minutos más o menos se iba, bien ordenadito, bien limpiecito, y se iba. Imagínese lo que pensaba la señora de al frente. Imagínese lo que pensaríamos nosotros. Pero ¿cómo? Se pasó la vecina, ¿o no? ¿Ah? Algunos dirían la que puede, puede. ¿Está aquí? Pero se llevó gran sorpresa la vecina que pasaba pegadita a la ventana cuando se enteró que el hombre que llegaba después de 20 minutos todos los días era el hermano de ella, que por temas de trabajo tenía que viajar y tenía que tomar un bus, y el bus salía una hora después, y en vez de quedarse en la estación, él prefería irse a la casa de su hermana y tomarse un café y esperar la hora junto a su hermana. ¿Está aquí? ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Está aquí? Caemos fácilmente en el juzgar y condenamos, acusamos y condenamos sin saber los motivos. Por eso Cristo le aconseja a su iglesia, a su pueblo, le dice: no te metas en esto, no te pongas en el lugar de juez, no juzgues. ¿Está aquí, hermano? ¿Y por qué le dice eso? Porque hay una advertencia en el versículo 2, dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Está aquí? Oiga, esta advertencia, este pecado tiene un efecto boomerang, así le puse, ¿ya? ¿Usted ubica los boomerang? ¿O es muy antiguo esto? Me fui para atrás. Ya. Pero mire, el boomerang era un arma utilizada por los indígenas de Australia. Es como un triángulo así, para los que no lo conocen, ¿ya? Pero tiene la particularidad que cuando usted lo tira con precisión, este objeto va y tiende a volver al origen. O sea, va y vuelve. Hermano, el pecado del juzgar, cuando nosotros nos colocamos en el lugar de Dios, cuando yo pienso que estoy calificado para juzgar, Dios nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú juzgas, serás juzgado. Con la medida que tú mides, te van a medir. O sea, esto te va y te vuelve.
Tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Amén. Porque caemos fácilmente en el juzgar a los demás. Hermano, si usted piensa que está calificado para juzgar, que conoce los motivos, las situaciones, las intenciones y quiere colocarse en el lugar de Dios, tenga presente que esto se va a devolver. Amén. Si usted se coloca en el lugar de Dios, esto se le va a devolver. Va, pero vuelve. Con la medida que usted mide, si usted es así, si usted cae, así van a ser con usted. ¿Está aquí, hermano? ¿Está aquí? Que el Señor nos ayude. Amén, que el Señor nos bendiga. Hermano, cuando nuestro juicio hacia otras personas es con arrogancia moral, se volverá en nuestra propia horca. Cuidado con eso. Nuestro juicio se puede volver en nuestra propia horca. Ejemplo, como la horca de Amán. Amán era uno que estaba pegado al rey Asuero, ¿se recuerda? De la reina Esther. ¿Qué pasó con Amán? Amán lo honraba, Mardoqueo, todos se inclinaban a Amán, pero Mardoqueo no. Porque Mardoqueo era judío, no se inclinaba a ningún otro Dios más que a Jehová. Entonces a Amán le entraba la rabia. ¿Me está entendiendo? Y le contó a su señora, y le contó a sus amigos, y sus amigos lo aconsejaron que lo mataran. Entonces, más encima, Amán fue donde el rey, y el rey no podía dormir, y le dijo, cuéntame las historias pasadas, y le contaron la historia que que Mardoqueo lo había librado de un complot contra el rey, y el rey dijo, ¿y qué le hicieron a ese hombre en recompensa? Y el que estaba leyendo le dijo, no, nada, no, tienen que hacerle algo. Llama a Naamán. Naamán andaba en el patio dando vueltas, haciendo sus cosas, y el rey le dijo, ¿qué harías tú? No, que lo honren. Y dijo, ya, honren a Mardoqueo. Imagínate, Amán tuvo que llevarlo por el reino, que lo honraran, y él muerto de rabia. ¿Qué es lo que hizo Amán? Conversó con su esposa nuevamente, con sus amigos, y le dijeron, confecciona una horca para matarlo. Y cuando fue a presentarse de nuevo al rey, la reina le confesó la verdad, y el rey dijo que ese tenía que morir ahorcado. Y lo mataron en la horca que él había preparado para el otro. Lo que él preparó, eso mismo lo mató. Cuando yo juzgo a otros, esto se puede convertir en mi propia horca. Porque va y vuelve. ¿Está aquí? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga, hermano. Así que tenemos que tener cuidado con este pecado del juzgar, de colocarnos en el lugar de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Mire, en Santiago capítulo 3, Dios también nos advierte. Vaya conmigo. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si te colocas en un lugar más alto, que supuestamente estás capacitado para juzgar, cuidado, más te le demandará, más condenación tendremos. Con la medida, con el juicio que tú estás evaluando, que estás juzgando, con esa misma medida te van a medir. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. En Lucas 12:48, vaya conmigo, respalda lo que estamos hablando. Lucas 12, versículo 48.
Dice más, el que sin conocer le hizo estas cosas indignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Está aquí, hermano? Amén. Todo será de acuerdo a su medida. Por eso Dios nos dice, no juzgues. No te pongas en el lugar de Dios, no te pongas en el lugar de juez, no condenes ni acuses sin saber realmente los motivos. Hermano, por mucha experiencia que tengamos en el Evangelio, por mucho conocimiento, por mucha formación, nada, absolutamente nada nos da el derecho de juzgar, de acusar y de condenar las acciones de los demás. Porque hay gente a veces que se siente con el derecho de juzgar a los otros por su conocimiento, por su experiencia, por su formación. A veces se sienten con el derecho de ser juez. Y Dios dice, no juzguéis. ¿Está aquí, hermano? Que Dios nos ayude. Recuerde que usted y yo no somos omniscientes. Nosotros no sabemos lo que hay dentro de las personas. Yo no conozco el corazón de mi hermano, de mi hermana, del vecino, del amigo, de la vecina del frente. No lo conocemos. No conocemos. Y cuando hablo de eso, solo Dios es omnisciente. Solo Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer. Él conoce las motivaciones. Él sabe qué motivó a esa persona. Él sabe qué la motivó a hacer aquello. Y en base a eso, Él juzgará. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Pero a veces nos creemos con esa capacidad. ¿Está aquí? No, si este no tiene remedio. ¿Y cómo sabemos que no tiene remedio? No, si yo sé que andan cosas raras. Pero ¿y cómo sabes? ¿O no? No, si este o si esta. ¿O no? ¿Y qué hacemos? Juzgamos. Juzgamos a los y los condenamos. Determinamos que son así por esto, porque y pensamos que y damos esa palabra que supuestamente conocemos porque es así. Pero usted no conoce el corazón del que está al lado. Ni siquiera conocemos el corazón de mi cónyuge, tampoco. Pero no sabemos, no somos omniscientes. Así que como no soy omnisciente, no tengo la capacidad de determinar, de acusar y de enjuiciar. Porque mi juicio no va a ser justo. ¿Está aquí, hermano? Siempre mi juicio va a ser erróneo. Porque no conozco la motivación que hay en el corazón de esa persona. No sé qué la motivó, no sé qué lo motivó a hacer aquello. Pero cuando realmente conocemos las motivaciones, nos sorprendemos. ¿Está aquí? Así que no nos metamos en eso. Pero nos encanta emitir juicio, ¿o no? Me pasa a mí, no sé si a usted, como si supiéramos quién es, pero no sabemos, pero emitimos un juicio, ¿o no? Porque yo lo juzgué, dije es malo, y yo sé que es malo, pero ¿cómo sabía si yo no soy omnisciente? Y caemos tan fácilmente en esto, hermano, y evaluamos a las personas, no tan solo las evaluamos, sino que las enjuiciamos y las condenamos, muchas veces por lo externo, ¿o no? No, este hermano tiene cara de malo, o no, este hermano nunca se ha convertido, lo típico del religioso, este nunca se ha convertido, hermano. Si ese hermano, esa hermana, véala, pues véala, mire cómo se viste, mire cómo se peina.
nunca ha conocido a Dios. ¿Qué sabe usted? A lo mejor ahora más que usted, porque no conocemos los motivos del corazón. Y nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Dios nos dice, no juzguéis. En otras palabras, no te metas en eso. Pero a nosotros nos encanta eso. ¿Le viste los zapatos? ¿Se ha dado cuenta, no? ¿Le viste? ¿Lo viste? Que Dios nos ayude. Caemos tan fácilmente en esto, hermano. Amén. Por eso es importante, hermano, es significativo ver los ejemplos de Dios en la Escritura. De Dios, imagínense. O sea, yo creo que Dios ni siquiera debería haber dejado este ejemplo, pero los dejó. No sé por qué. Porque Él es omnisciente. Pero imagínense que Dios, antes de tomar una determinación importante, se dio el tiempo de ir a ver. Y yo se lo voy a mostrar. Dice, vaya conmigo a Génesis. Son los dos ejemplos, están en Génesis. Génesis capítulo 11. La torre de Babel. ¿Se recuerda el pasaje bíblico? Aquí estaban construyendo una torre, querían llegar allá al cielo. Estaba la escoba ahí con los hombres. Entonces, mira el versículo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Antes de tomar una determinación, ¿qué hizo Jehová? Descendió, vino a ver. ¿Lo necesitaba hacer? No. Pero lo dejó escrito. Él, el juez, el omnisciente, el que sabe todo, se da el tiempo de venir a ver primero. No sé si me entiende. Vamos al otro ejemplo. Ahí mismo en Génesis capítulo 18, versículo 21. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué está hablando aquí? Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, voy a ir a ver si ese clamor que ha llegado a mí es tal como lo dice. Él necesitaba bajar, venir a ver. No. Pero Dios, el juez, mira la actitud que tiene. Primero va a ver, primero ve, examina, hace un análisis de la situación antes de tomar una determinación. ¿Cuánto más nosotros? ¿Está aquí, hermano? Amén. Él no necesitaba bajar. Él no necesitaba ver, pero hermano amado, si usted va a dar una opinión, si usted va a hablar de algo, si usted va a determinar algo, primero interiorícese, primero averigüe, primero conozca, investigue, conozca las cosas, trate de conocer el motivo antes de decir algo. Porque somos buenos para hablar, hermano. Uy, esta lengua suelta que tenemos, hermano. Irreverente esa lengua, arrogante. ¿Está aquí? Hay que tenerla cortita. ¿O no? No es la lengua, el corazón obviamente, pero que el Señor nos ayude. Porque somos tan fáciles, hermano, para hablar. Volvamos a Mateo. Por eso dice, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís seréis medidos. No se le olvide, este de juzgar a otro se nos puede convertir en nuestra propia horca. Amén. Cuidado, no nos pongamos ahí.
Aquí vemos una visión errónea. Cuando tenemos una visión errónea de Dios, escúcheme bien esto, cuando tenemos una visión errónea de Dios, cuando no sabemos, cuando no tenemos claro quién es Dios, cuando no tenemos claro quién es, cómo funciona su reino, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, es normal que nosotros también tengamos una visión errónea de nosotros mismos y de los demás. ¿Me entienden, no? Cuando yo tengo una visión errónea de Dios, cuando yo no conozco bien a Dios, me invento un Dios y no conozco cómo funciona su reino, la visión mía de mi persona y de los demás también es equivocada. Porque Él es el centro, el patrón de todas las cosas. Si yo conozco a Dios, si yo conozco cómo Él funciona, voy a tener una visión correcta de los demás y también de mi propia persona. Amén. ¿Y cómo lo vemos? Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí lo vemos. Una visión errónea de sí mismo y una visión errónea de los demás. Hermano, esta arrogancia moral, esta superioridad moral que hoy día tenemos, es natural que este pecado nos lleva a justificarnos y acusar a otros. Llevamos esta arrogancia moral, esta superioridad moral, que hoy día lo vemos en la sociedad, pero también lo vemos los hermanos en la iglesia. Esta arrogancia moral nos lleva siempre a justificarnos y siempre a acusar a los demás. Los demás están mal, los demás tienen una paja en el ojo, pero yo no tengo nada, yo estoy bien. Yo estoy en lo correcto, por eso, como moralmente estoy bien con Dios, voy a ayudar a mi hermano, le voy a sacar la paja del ojo. ¿Está aquí? Yo sé hacer bien las cosas. Yo sé cómo funcionan las cosas. Yo sé qué es lo correcto, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y lo que no. Entonces, como soy bueno, voy a sacar la paja. Y Dios dice, ¿y no ves tu viga en tu ojo? Una visión errada. Como no conozco a Dios, cuando no tengo una visión correcta de Dios, también veo mal a los demás y me veo mal a mí mismo. Y tengo una postura más humana que una voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso que Cristo pone este ejemplo. Amén. Esta actitud es una actitud hipócrita. Cuando yo trato de sacar la paja del otro, teniendo una viga en el mío, es una actitud hipócrita. Amén. Y no es hipócrita porque tenga una viga en el ojo. No es hipócrita por eso. Sino que es hipócrita porque se comporta como que se puede ver perfectamente. Por eso es hipócrita. ¿Me entendió? Esa actitud no es hipócrita porque mi pecado sea grande, porque tenga algo grande. No, es hipócrita porque yo teniendo una viga en mi ojo, aparento que veo bien. Aparento que estoy bien, pero sé que tengo una viga en el ojo. Eso es hipocresía. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas personas, hermano, hoy día se sienten con esa superioridad moral de hablar de otro? ¿Está aquí? Esa superioridad moral. Y se sienten con ese derecho de hablar con otros, los juzgan y los condenan y hablan tan livianamente, hermano, tratando de sacar la paja del ojo de los demás y no se dan cuenta que tienen tremenda viga en lo suyo. ¿Está aquí, hermano? Esa superioridad moral
que la hemos visto en la política, ¿o no? Lo sabían hacer todo bien. No, no haremos nada de eso. Eso está bien, eso está mal. Y eso lo vemos en la iglesia también. Pero ¿cómo ese hermano? ¿Cómo esa hermana? ¿Cómo ese joven? ¿Cómo esas niñas? ¿Cómo el pastor? ¿O no? Y hablamos con una superioridad moral. Pensamos que yo estoy bien, que yo no tengo que sacarme nada. ¿Es usted el que tiene paja en el ojo? ¿Es usted el que tiene algo en el corazón? Recuerde que el ojo representa el corazón del hombre, de la mujer. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en esa postura? Aquí están todos mal, hermano. Están todos turbados. Del pastor para abajo. ¿O no? Y hemos hablado cosas livianamente y nos hemos puesto en una superioridad moral, creyendo que nosotros todo lo hacemos correcto, y nos hemos puesto en el lugar de juez, condenando, diciendo que eso no es así, como que si conociéramos las intenciones del corazón de los demás. Dios nos ayude. Dios nos ayude. El ojo viene a representar el corazón de la persona. Eso lo vimos en Mateo capítulo 6, versículo 22. Si tu ojo es bueno, todo tu ser está en luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tiniebla. Está hablando del corazón. Hermano, Dios ve y juzga el corazón. No condena las consecuencias. Él condena el motivo. Lo que te motivó a hacer eso. Por eso que Él puede ser juez. ¿Qué te motivó a hacer eso? ¿Qué te motivó a robar? ¿Qué te motivó a mentir? Él conoce el motivo y en base a ese motivo, Él va a juzgar su vida y la mía. Pero eso usted y yo no lo podemos hacer. No, si soy un mentiroso, si no te estoy mintiendo, no, yo sé que me mentí. ¿Cómo sabes? ¿Acaso podemos conocer el corazón? ¿Está aquí? No, yo sé que ese hermano es salvo, pero ¿cómo sabe que es salvo? Dios nos ayude, hermano. ¿Cómo lloré con esta lección, hermano? Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Pero aquí vemos un equilibrio correcto. No tan solo Dios nos muestra la discordia, lo disparejo de esto, sino que también nos muestra el equilibrio perfecto. ¿Y cuál es el equilibrio perfecto? Lo vemos ahí en el versículo 5. Cuando dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el equilibrio perfecto, la actitud correcta hacia las actitudes de los demás. Amén. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia la actitud de los demás, hacia sus acciones? Tengo que tener un equilibrio correcto. Saca primero la viga de tu ojo y así podrás ver bien para sacar la paja de tu hermano. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, el equilibrio correcto, hermano, es sacar primero la viga de nuestro ojo, de nuestro corazón. Entonces vamos a ver bien. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Recuerda el sermón del monte, Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que son pecadores, los que reconocen que por sus propias fuerzas no pueden cambiar. Y bienaventurados los que lloran por esa condición, no puedo. Y son mansos, ¿por qué? Porque terminan cediendo su voluntad a Dios. Sin usted no puedo, y se somete. Bienaventurados esos, ese es el equilibrio correcto. Antes de hablar de otro, primero mira tu vida. Antes de cuestionar a otro, antes de hablar una idea de otro,
otro, primero mira tu vida, primero saca tu viga, primero arregla tu corazón, primero pide perdón a Dios, mírate a ti mismo. Que Dios nos ayude. Hermano, cuando vamos a hablar de otro, cuando vamos a emitir un juicio, cuando te vas a colocar en el lugar de juez, Dios nos recomienda que primero analicemos nuestra vida. Hermano, y cuando tú te miras a ti mismo y eres un hijo de Dios y reconoces que eres un pobre y que llora y que eres manso, terminas mirándolo a ese con tanta misericordia como a ti. ¿De aquí? Dios nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Ese es el equilibrio que vemos en Mateo. Tenemos que confesar nuestro pecado. Antes de hablar de otro, primero confiesa tu pecado, pídele a Dios que te limpie, que te restaure. Y una vez que Dios te haya perdonado y te haya limpiado y te haya sacado la viga de tu ojo, ahora vas a poder ver bien. Ahora vas a tener una mirada no errónea, una mirada correcta. Vas a ver a Dios como el juez absoluto y vas a mirarte a ti y a los demás como pecadores necesitados que necesitan la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo cambia nuestra percepción de las cosas, hermano? Por eso es importante que antes de hablar de otros, que antes de emitir un juicio, que antes de determinar cierto juicio referente a algo, nos podamos interiorizar. Y lo primero, el equilibrio, saca la viga. Si va a hablar de mí, saque su viga primero. Si yo voy a hablar de usted, Dios me dice, saca tu viga primero. Mírate a ti mismo. Dios, ¿qué quiere hacer? Tratar con esa superioridad moral que tenemos, con esa arrogancia moral que tenemos. Porque somos buenos para cuestionar, hermano, ¿o no? Somos buenos para mirar la paja del ojo ajeno, ¿o no? Dios nos dice primero arregla tu corazón, arregla tu pecado, saca esa viga y cuando la saques vas a poder ver con una visión correcta. Y cuando usted se mira para adentro, ¿usted se ha mirado para adentro? Cuando usted se mira para adentro, el verdadero cristiano que se mira hacia adentro termina cayendo así de rodillas y diciéndole a Dios, perdóname, lávame y límpiame. Y cuando Dios te lava y te limpia y miras a tus hermanos, los ves tan necesitados como ti mismo. Ese es el equilibrio correcto. Cuando tienes una visión correcta de Dios, también tienes una visión correcta de ti y de los demás. Ya no miras a los demás por debajo, sino que los miras al mismo nivel tuyo, sea quien sea. Ese o esa es tan pecador o es tan pecadora como yo y necesita la ayuda de Dios, tanto como yo. Está aquí. Pero a veces nos colocamos en el lugar de juez. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga. Quiero poner un ejemplo, miren Salmo, uno muy conocido, Salmo 51, versículo 10 al 13, el Salmo de David. Usted sabe lo que hizo David, ¿no es cierto?
Y en esa condición está este Salmo 51. Mire, escuche. El rey David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire lo que pide David primero. ¿Qué pide David? Pide: crea en mí, Señor, un corazón nuevo, un corazón recto. Señor, lávame, límpiame, santifícame, he echado a perder. Usted sabe lo que hizo David, en esa condición estaba. Él había echado a perder el corazón que Dios había puesto en él. Lo había manchado, había pecado, había cometido homicidio, mentido, adulterado, había hecho de todo, hermano. Y él reconoce delante de Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Y versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Wow. Primero Dios tiene que sanarte. Primero Dios tiene que limpiarte. Primero Dios tiene que sacarte la viga. Y una vez que te saque la viga, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Antes no puedo. Primero Dios tiene que tratar con mi pecado. Primero Dios tiene que tratar con mi maldad. Primero tengo que ver la viga que tengo y tengo que confesarlo y tengo que pedirle a Dios que me lave y me limpie. Y una vez que haga eso, Dios, ahora puedo enseñar a otros. Porque no los miraré hacia abajo, sino que los miraré como lo que soy yo también. Un pecador, que me equivoco, que cometo errores, que miento, que juzgo y que necesito la ayuda de Dios igual que todos los demás. Y cuando tú tienes claro eso, cuando te acercas a un hermano, no juzgas, sino que le ayudas a sacar la paja que tiene en su ojo, pero con una mirada equilibrada en Dios. ¿Ve? ¿En qué te puedo ayudar? Sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. Que yo me siento igual. Oremos, busquemos a Dios, pidamos perdón. Es distinta la mirada. ¿Está aquí? Antes, el rey David a través del Salmo nos enseña que antes de cuestionar a otros, de hablar de otros, primero mira tu vida, confiesa tu pecado, para que entonces podamos ayudar a otros. De otra manera va a ser imposible. ¿Está aquí, hermano? Que Dios nos ayude. Saca la viga de tu ojo, entonces podrás enseñar a otros. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Dios bendiga su palabra. Entonces ese es el equilibrio. Esa debe ser mi actitud hacia las actitudes de los demás. Tener una buena visión de Dios. Y esa buena visión de Dios me dará una buena visión de mí mismo y de los demás. Que no soy más que los otros. Es más, soy peor que algunos y necesito la ayuda de Dios. Amén. Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Y por último, versículo 6, Dios una vez más le dice: no desperdicien lo santo. Una vez más Dios nos insta a ejecutar cierto juicio y a corregir lo malo.
¿Qué está tratando de decir Dios en ese versículo? No debemos comunicar ciertas verdades y bendiciones a personas que son totalmente antagónicas a las cosas de Dios. Hay personas que le da exactamente lo mismo, las verdades y las riquezas y las perlas y las riquezas de la palabra de Dios. Hay gente que mira esta riqueza como algo estúpido, como algo que no tiene sentido. Y estos son los perros y los cerdos espirituales que son incapaces de valorar las perlas y las riquezas del Evangelio. Dios dice: no den las perlas a estas personas, porque no las valoran. ¿Qué saco con hablarle a algo que es totalmente antagónico? Se va a reír, se va a burlar, va a blasfemar. No entiende. Está aquí. Dios una vez más nos llama a hacer un juicio. No debemos dar lo santo, las perlas, esta riqueza a gente que es totalmente antagónico. ¿De qué sirve? No las van a valorar, las van a pisotear, dice. ¿O no? Van a pisotear el nombre de nuestro Dios. No lo permitamos. Amén. Que Dios nos bendiga. Hermano, el juzgar divide la iglesia. No juzguemos, no juzguemos, no juzgues, Miguel, no te pongas en el lugar de juez, porque cuando usted juzga a otro en presencia de otro hermano, divide la iglesia. Claro, porque otro juzgó su vida en presencia de otro. ¿Y quién le dio el derecho a eso, a juzgar a Filomena, si no conoce sus intenciones ni su corazón? Y lo único que provoca es división. Nosotros no estamos llamados para juzgar. Y con esto tampoco quiero decir que no tenemos que tener disciplina en la iglesia, no. Con esto tampoco Dios nos está diciendo: no juzguemos, no le digamos nada, que hagan lo que quieran, no. La Biblia tampoco dice eso. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 15, nos dice y nos habla que tenemos que poner disciplina en la iglesia. Tenemos que evaluar, tenemos que examinar y tenemos que dictaminar. Porque oímos que algunos de entre nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué más dice? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Tenemos que disciplinar. Vamos a 2 Tesalonicenses, ahí sí. Capítulo 3, versículo 11 al 15. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Eso se llama disciplina. Yo examino al hermano, lo vemos, hablamos con él, con uno o dos testigos. Si no obedece, lo decimos a la iglesia. Si no obedece a la iglesia, dice la palabra: tenlo por publicano, tenlo por gentil. Amén. Nosotros tenemos que hacer cierto tipo de juicio. Tenemos que examinar, tenemos que juzgar lo malo de lo bueno, pero no podemos ponernos en el lugar de juez. No estamos para acusar ni para condenar, sino para restaurar al hermano que ha cometido alguna falta. Amén. Y no demos las perlas ni los santos a los perros ni a los cerdos, porque no las valorarán. Amén. Que Dios nos libre de juzgar. Se puede convertir en nuestra horca.
Amén. No juzguemos como juez ni como Dios. Solo juzguemos del mal del bien. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.